Magíster Andrea Monteros, compañeros, tengan todos ustedes muy buenos días. A continuación, nosotros vamos a exponer acerca de la tarea AP, lo que es tipos de violencia contra la mujer correspondiente a la materia de legislación, la mujer, niñez y adolescencia. Introducción. En el presente ensayo indagaremos sobre los tipos de violencia que existe contra la mujer, ya sea violencia física, psicológica, sexual y patrimonial, etc. La violencia contra las mujeres es un acto sexista que produce cualquier tipo de daño físico, psicológico o emocional y se traduce en el maltrato verbal o físico en cualquier contexto. Cabe mencionar que la violencia contra la mujer es un fenómeno generalizado, el cual ocurre en todos los países, pero en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. 1 de 4 mujeres ha vivido violencia sexual. Sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género con el 53.9%. La violencia contra la mujer está arraigada en la desigualdad de género. Para prevenir estos tipos de violencia se requiere la colaboración de muchos sectores de la sociedad. La violencia de género ha llegado a nivel muy preocupante y por ello dotamos de un marco legal como es la Constitución vigente del 2008 que reconoce y garantiza la protección de las víctimas de violencia contra la mujer. En el artículo 66 garantiza el derecho de la integridad física, psíquica, moral y sexual y al disfrute de una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Tipos de violencia contra las mujeres. Tenemos la violencia económica. Consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. La violencia psicológica. Consiste en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja o sus hijas o hijos, o con destruir sus mascotas y bienes, en someter a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo. También tenemos la violencia emocional, que consiste, por ejemplo, en en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, en valorar sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal, en dañar la relación de una pareja con sus hijas o hijos o en permitir a la pareja ver a su familia ni a sus amistades. Y también tenemos la violencia física, que consiste en causar o intentar causar daño a una pareja golpeándola, propinándole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándolo, dándole bofetadas, tirándole del cabello, denegándole atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas, así como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Puede incluir daños a la propiedad. Siguiendo los tipos de violencia tenemos lo que es el femicidio. El femicidio se refiere al asesinato intencionado de una mujer por el hecho de serlo. Si bien se puede definir de un modo más amplio como cualquier asesinato de mujeres o niñas, existen diferentes especificidades entre el femicidio y el asesinato. En la mayoría de los casos, por ejemplo, quienes cometen los femicidios son parejas o exparejas de la víctima y suponen la culminación de un proceso de abusos, amenazas o intimidación constante en el hogar, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres se encuentran en una situación de inferioridad con respecto a su pareja en términos de poder o disponibilidad de recursos. Ahora bien, también tenemos los asesinatos por honor. Consisten en asesinar a un familiar, a menudo una mujer o una niña, alegando que la persona en cuestión ha traído el deshonor o la vergüenza a su familia. Es frecuente que estos asesinatos estén relacionados con la pureza sexual y con presuntas transgresiones por parte de familiares de sexo femenino. La violencia sexual conlleva obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento. Se entiende por violencia sexual cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra su voluntad de otra persona, ya sea que ésta no haya otorgado su consentimiento o que no lo pueda otorgar por ser menor de edad, sufrir una discapacidad mental o encontrarse gravemente intoxicada o inconsciente por defecto del alcohol o las drogas. El acoso sexual
abarca el contacto físico no consensuado. Por ejemplo, cuando una persona agarra, peñisca, propina bofetadas o realiza tocamientos de índole sexual a otra persona. Incluye también otros tipos de violencia no física, como abucheos, comentarios sexuales sobre el cuerpo o el aspecto de una persona. La solicitud de favores sexuales, miradas sexualmente sugerentes, acecho o exhibición de órganos sexuales. Violación. La violación es cualquier penetración vaginal, anal u oral no consentida por parte de otra persona utilizando cualquier parte del cuerpo u un objeto. Puede ser una persona conocida o no por la sobrevivencia. Ocurre dentro de un matrimonio y de una relación de pareja, así como durante un conflicto armado. También tenemos la violación correctiva, forma de violación perpetrada contra una persona por su orientación sexual o su identidad de género. Su finalidad es obligar a la víctima a comportarse de manera heterosexual o acorde a una determinada visión normativa de la identidad de género. La cultura de violación. La cultura de violación es el entorno social que permite analizar, justificar la violencia sexual. Tiene su origen en el patriarcado y se alimenta de unas desigualdades y sesgos persistentes en lo que concierne al género y la sexualidad. Trata de personas. La trata de personas es la adquisición y explotación de personas utilizando medios tales como la fuerza, el fraude o el engaño. Este atroz delito atrapa a millones de mujeres y niñas en todo el mundo, muchas de las cuales padecen explotación sexual. La mutilación genital femenina incluye procedimientos destinados a alterar de manera intencionada o causar daños en los órganos genitales femeninos por razones no médicas. Se clasifica en 4 grandes tipos, y tanto la práctica como las motivaciones que subyacen a ella varían según los lugares. La mutilación genital femenina es una norma social que a menudo considera como un paso necesario para preparar a las niñas para la madurez y el matrimonio. Por lo general se debe a creencias asociadas al género y a su relación como una expresión sexual adecuada. Matrimonio infantil. Cualquier matrimonio en el que uno o ambos cónyuges sean menores de edad constituyen una violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se establece que solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Las niñas tienen una probabilidad mayor que los niños de casarse siendo menores de edad y por tanto de abandonar la escuela y experimentar otras formas de violencia. Violencia en línea o digital. La violencia en línea o digital contra las mujeres es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología, de la información y las comunicaciones, como por ejemplo teléfonos móviles, internet, entre otros, contra una mujer por el hecho de serlo. Violencia política. Otra forma de violencia que enfrentan las mujeres en Ecuador es la violencia política, que ha sido definida por el sistema de las Naciones Unidas como una violación a los derechos humanos de las mujeres que limita el ejercicio de sus derechos políticos, pues opera como una clara disuasión para participar en la política, ya sea votando, postulando o ejerciendo cargos públicos. La situación de violencia estructural contra las mujeres se ha agudizado, negando a las mujeres el acceso a la justicia y la protección judicial, así como las garantías de no repetición que pueden frenar la violencia en su contra y en una reparación del daño con perspectiva de derechos humanos y género, para ellas y sus familias. Es imperativo que se generen procesos que eviten la aplicación discrecional de la justicia por quienes la administran y procuran, fortaleciendo procesos de investigación eficaces e impidiendo la impunidad. Los delitos y violaciones a los derechos humanos contra las mujeres deben ser investigados con perspectiva de género, de infancia, de diversidad sexual y de derechos humanos. Eso ha sido todo en cuanto al trabajo práctico experimental de esta segunda unidad referente a los tipos de violencia contra las mujeres.